días a todas y todos. A nombre del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, AC, CIATEG, el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, AC, Centro Geo, el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca y su APJO, el Instituto Mexicano del Transporte, IMT, y la Universidad Agraria de La Habana, Cuba, UNA. Su servidora Loesele Rubalcaba les da la más cordial de las bienvenidas al Seminario Interinstitucional Ciencia, Tecnología y Humanidades para la Sostenibilidad Territorial. El tema del día de hoy: desafíos y oportunidades del comercio internacional como parte de la optimización de la cadena de suministros, a cargo de la doctora Yulisa Elaine Cosme Castorena. La doctora Yulisa es doctora en Administración por la Universidad Autónoma de Guadalajara, México, maestra en Logística Internacional por parte de la Universidad de La Salle Bajío, México, licenciada en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Aguascalientes. Tiene una especialidad en Mercadotecnia por parte del ITESM Campus Aguascalientes, un diplomado en Operación Logística por parte del ITESM Campus Aguascalientes y una segunda maestría en Administración Pública por la Coparmex Aguascalientes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores desde el 2022. En el 2018 realizó una estancia en Japón enfocada al Small and Medium Enterprise Policies. Es miembro de la mesa directiva de ASEMEJA, Asociación de Egresados de México en Japón, a cargo de la Secretaría Nacional de Impulso a las Mujeres. Cuenta con publicaciones en materia de comercio internacional, logística y distribución física de mercancías. Ha dirigido tesis a nivel licenciatura y maestría. En junio de 2024 participó en Toledo, España, en la European Academy of Management and Business Economics, evento anual donde se reúne la élite académica del área de economía de la empresa. Las temáticas presentadas por su parte fueron enfocadas a limitantes de exportación en México y el uso de sensores en la distribución física internacional. Como parte de su experiencia laboral, es docente investigadora del Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga, donde además ha fungido como jefa del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga, jefa del Departamento de Ciencias Económicas Administrativas de esta misma institución, y también ha sido ejecutiva de tráfico de importaciones y exportaciones en Manzanillo, Colima, en la agencia aduanal Grupo Logistics, a cargo de clientes como Liverpool, Chopper Herramientas, Axalto, Demaico, Bond de México, Sensiet Colors, Europremios, McGraw Hill, entre otros. Doctora Yulisa, bienvenida y gracias por ser partícipe de este seminario. Hola, muy buen día. Antes de iniciar, quiero agradecer la invitación. Es un honor para mí estar en este tipo de foros que nos permiten compartir conocimiento e integrar el conocimiento adquirido también. Vamos entonces a dar inicio a la ponencia. Desafíos y oportunidades del comercio internacional como parte de la optimización de la cadena de suministro. Es importante primero identificar cuál es la descripción o el concepto general que implica lo que es el comercio internacional. Si bien es cierto que abarca un flujo de relaciones entre naciones que implica desde movimientos comerciales, financieros, cualquier tipo de operación que sea de tu naturaleza, es importante resaltar que es un fenómeno universal en el que han estado participando diversas comunidades humanas. Tan solo en el caso de México, somos un país que cuenta con 13 tratados de libre comercio, lo que permite interactuar con una gran diversidad de países, poco más de 46 incluso. Si nos ponemos a analizar entonces qué es lo que tenemos que hacer para abatir estos desafíos, tendríamos que buscar el hilo conductor. Para esto es importante respaldarnos en lo que es la investigación académica, como bien lo es CONACYT, nos permite o nos guía a llevar a cabo una fusión entre lo que es gobierno, empresa, academia, y de esta manera tener un impacto más positivo en lo que es
la sociedad cuidando el medio ambiente. Es decir, necesito conocer mi contexto para posteriormente saber a dónde ir. Es como el caso de un médico que necesitamos saber qué es lo que tiene el paciente para posteriormente aplicar un tratamiento. Si empezáramos por la arista de exportación, que implica lo que es una transacción en el comercio internacional, podemos darnos cuenta que es una actividad económica fundamental para los comerciantes y sus empresas, debido a que aumenta la rentabilidad y mejoramiento de utilización de capacidad, creación de empleo, mejora la balanza comercial y demás. A pesar de que son muchos los beneficios que se pueden obtener por una exportación, hay ocasiones en las cuales las empresas no exportan, a pesar de que es un requisito para impulsar o desarrollar lo que es el comercio internacional. Es así como tenemos diferentes tipos de empresas, unas no exportadoras, unas exportadoras y otras en vías de exportación. ¿Qué nos dice la literatura en cuestión académica de exportación? Que existen muchas barreras, lo cual hace que las empresas no estén incentivadas para iniciar ese proceso de exportación o incluso quienes ya iniciaron ese proceso, que lo trunquen por falta de ciertas aristas que no contemplan durante todo el proceso. Sin embargo, la literatura o el estado del arte nos muestra también que hay una falta de homogeneidad en cuanto al número, tipo o relevancia de las barreras a la exportación. Es decir, hay una infinidad de barreras que es imposible analizar una a una a detalle. Sin embargo, de toda la literatura existente, como lo podemos observar en pantalla, ha habido una acotación de limitantes a la exportación que nos permiten vislumbrar cuáles pudieran ser las áreas de oportunidad de las empresas para impulsar este comercio internacional a través de las exportaciones. En el caso de diferencias actitudinales de clientes, ¿qué nos dice la literatura? Que es muy importante para una empresa identificar el comportamiento de las personas y la percepción que tienen de su producto. Es decir, necesito saber si el producto que considero viable para exportar es aceptado por mi mercado meta. Segundo punto, nos dice la literatura, es importante considerar la calidad del producto, los atributos propios del producto para que sea aceptado en mi mercado de importación. Esta calidad la puedo ir negociando, sí o no, depende con el tipo de cliente con que estés llevando a cabo las negociaciones, que eso va de la mano con lo que son las prácticas de negocio. Es importante visualizar cuáles van a ser los estilos y costumbres de negociación que tengas con el país exportador o importador. En el ámbito de colección de pagos, es importante ver el tipo de cambio que vamos a estar utilizando, conocer que hay impuestos o hay más cuestiones de regulaciones no arancelarias que debes de cumplir para poder sacar tu producto a la exportación o para que ingrese de manera fácil al país externo como mercado de importación. El punto de burocracia y procedimientos. Al existir una amplia gama de procedimientos administrativos, muchas empresas, en el caso de empresas mexicanas, se sienten aturdidas ante los requisitos que tienen que cumplir para poder llevar a cabo esas transacciones. Y lo que están optando por hacer algunas empresas es convertirse nada más en intermediarios, en el sentido de que ellos van a ser quienes producen el producto y finalmente alguien más termina comercializándolo. La intención es evitar esta intermediación de manera tal que el exportador sea quien directamente pueda llevarlo a cabo. Oportunidades de negocios, diferencias de lenguaje y comunicación. Al contar México con una amplia gama de tratados de libre comercio, se van a estar enfrentando las empresas exportadoras mexicanas a la limitante del idioma. Eso hace también que muchas empresas no busquen la manera de exportar porque la barrera que tienen del idioma les impide cumplir con los requisitos
que les hacen llegar para el momento de la importación. Barreras arancelarias y no arancelarias. No conforme con tener que pagar impuestos, también se tienen que cumplir unas regulaciones de normatividad. Estas pueden ser administrativas en el entendido de que pueden cumplir alguna certificación de calidad, alguna norma de salud, entre otras. Precios de oferta. Empresas exportadoras tienen que estar muy conscientes de lo que es la oferta y la demanda para poder ofertar un producto competitivo. Sin embargo, ¿cuál va a ser el reto también? Pues durante todo mi eslabón o toda mi cadena de suministro, tengo que contemplar los gastos que se están generando de manera que no me puedan disparar mi precio de exportación y evitar así, pues, no ser competitivo ante un mercado exterior. Servicio técnico postventa, creo que en esto ya estamos cambiando un poquito en el sentido de que antes no le daban la importancia a las empresas al seguimiento del producto una vez que se vendía. Ahora se nota la diferencia del cuidado que debes de tener con el cliente, verificar la satisfacción del mismo y si tu producto llegó en tiempo y forma. Personal de exportación. Para las empresas que están interesadas en exportar, es muy importante que cuenten con personal calificado. Llámese calificado con que al menos cuente con las bases suficientes para entender lo que implica un proceso de exportación o importación. Falta de capacidad de producción. Hay empresas que se preocupan por iniciar su primer pedido en el extranjero y una vez que cierran un contrato de compra-venta internacional, se encuentran en la disyuntiva de qué es lo que deben de hacer para poder seguir manteniendo esa productividad y abastecer en tiempo y forma el producto. Es aquí cuando entran con intermediarios y empiezan a comprar productos que ellos mismos no pueden fabricar. Competencia. Necesitamos que analicen estas empresas quiénes son sus principales competidores y tener en cuenta que esos competidores se podrían convertir en algún momento en alianzas estratégicas para poder impulsar el comercio internacional. El acceso a canales de distribución también dificulta la logística de las empresas porque hay ocasiones en las cuales no conocen cómo funciona la distribución física en un país extranjero y esto implica el incremento de costos. Se ocupa también incentivos por parte del gobierno local de manera que ayuden a proteger el producto de exportación y que sea así un poquito más competitivo. Ocupamos también analizar la información obtenida después de verificar el país meta de cuáles son los rubros que nos pueden impactar en nuestro producto. Si existe también un problema de transporte, si hay necesidad de cambiar de modo o medio de transporte, qué reglas y regulaciones son en el mercado extranjero y qué riesgo pudiera sufrir en el extranjero, es decir, una variación en el tipo de cambio. Esto como parte teórica, pero hay quienes dicen, ok, ya me quedó entendido de que hay una parte teórica que me dice la importancia de cuidar el personal, la importancia de tener cuidado con el transporte, regulaciones y restricciones no arancelarias, pero yo quiero algo más digerible. No me puedo pasar explicándole a la persona de exportación lo que es la parte teórica si yo como empresario necesito el how now. ¿Cuál es la parte práctica entonces? ¿Dónde está el comercio internacional? Ya mencionamos que es un conjunto de transacciones financieras, no financieras, que involucra operaciones, logísticas, operativas y demás. ¿Dónde se encuentra ese comercio? Si ustedes o cada uno de nosotros nos fijamos ahorita, ¿qué es lo que traemos puesto? Por ejemplo, una prenda de vestir, una gorra, a lo mejor alguna máquina que está alrededor de nosotros, nos daremos cuenta que al menos uno de esos productos es derivado de un proceso de comercio internacional, llámese importación o también exportación, que fue en su momento exportación de mercancía. Y este proceso de exportación-importación implica todo un análisis de esa cadena de suministro para que llegue en tiempo y forma desde punto de origen hasta punto destino o viceversa. Hay que tener en cuenta también que en los últimos años
pues hubo detonantes que iniciaron un proceso de adaptabilidad en lo que es el comercio internacional. ¿Y a qué me refiero con esas detonantes o qué procesos hubo? Ya lo que todos conocemos, vivimos, lo que fue la pandemia, el tan aclamado o el tan llamado, sonado, quédate en casa. ¿Y qué tiene que ver este quédate en casa con el comercio internacional? ¿Realmente impactó? ¿Sigue impactando? Hay quienes dicen, es una pandemia que ya se terminó, es una pandemia que está controlada, que ya existen vacunas para poder abatir. Sin embargo, la realidad es que tenemos todavía estragos de esta pandemia y van a estar impactando en nuestro ámbito internacional. ¿Cómo? Mientras estábamos todos en el quédate en casa, o al menos la mayoría, surgió algo en el ámbito de comercio y fue un incremento precisamente de los pedidos en línea. Con tan solo un clic utilizando desde redes sociales, nuestro celular, páginas, etcétera, nosotros teníamos a nuestro alcance cualquier tipo de producto de cualquier lugar en el mundo, cosa que anteriormente tendríamos que haber hecho a través de un intermediario para realizar al menos pues pedidos más grandes. ¿Qué hizo el COVID entonces 19? Pues hacer un proceso de adaptación, esa adaptabilidad del comercio internacional. Ya no iban a ser las compras internacionales tradicionales, donde tengo que hacer todo de manera burocrática para poder traer un producto desde China hasta México. Ahora se disparan los procesos, se dispara el e-commerce y tengo una variable más: proteger al personal, a la operación, a todo el proceso de este COVID-19. ¿Qué había entonces en ese detrás de cámaras? Porque una cosa era la facilidad de estar en el hogar y a tan solo un clic hacer un pedido, pero ¿qué pasaba allá, más allá de qué hacían los héroes de comercio internacional? Porque así como tuvimos héroes en el sector salud, que la verdad tienen un gran mérito, pues también se presentó un reto en el comercio internacional. Todo el mundo hacía sus pedidos a través de un clic, pero no sabíamos qué pasaba en ese comercio. Lo primero que tuvieron que hacer a nivel internacional, y en el caso de México, pues es empezar a desmenuzar todos los procesos para optimizar las cadenas de suministro, porque hubo un colapso que impactó a estas cadenas de manera tal que no fluían de forma normal. Lo primero que tuvieron que hacer es analizar los requisitos de las clasificaciones arancelarias. ¿Qué es una clasificación arancelaria? Es un conjunto de dígitos que permite identificar a cualquier producto existente y que no exista sobre la normatividad y el tipo de impuestos que debe de cubrir. ¿Qué tipo de impuestos de comercio exterior? Pues puede ser un impuesto general a la importación, llámese IGI, un IGE, que es a la exportación, regulaciones y restricciones no arancelarias, o bien los tratados de libre comercio con los cuales sí se pudieran implementar y de esta manera optimizar la exportación. En todo caso, sería más bien la importación de mercancías. Este código se divide, los dos primeros dígitos se conocen como capítulo, los siguientes partida, subpartida, fracción arancelaria, y aquí en México a nivel nacional el NICO. Estos capítulos, por ejemplo, te permiten agrupar de lo general a lo particular un producto. Es decir, el capítulo 95 que le compete a juguetes, también puede haber un capítulo que comprenda seres vivos, puede haber un capítulo que comprenda las prendas de vestir, otro capítulo que comprenda los alimentos, pero esos alimentos los puedo ir desglosando de manera tal que pueden ser alimentos procesados, no procesados, o en el caso de un árbol, que pongo comúnmente ese ejemplo, de un árbol que puede ser un producto o una cosa de la cual puedo desprender follaje, madera, lápices, libretas, etcétera. Todo eso se va clasificando
en un código arancelario, de manera tal que cuando yo quiero iniciar una exportación o alguien quiere iniciar una importación de mercancía, lo primero que tengo que hacer es verificar ese código. ¿Por qué es importante verificar ese código? Bueno, este es un ejemplo que lo vi en una conferencia que decían que iban a importar lo que era una piedra preciosa, un diamante, que era la pantera rosa, y al momento de llevar a cabo esa importación en España, pues veían que la fracción arancelaria podían clasificarlo en la 7103 como piedras preciosas o en la 9705, que era con una colección de mineralogía. Sin embargo, al momento de analizar o profundizar un poquito más en este sistema armonizado o la tarifa que te permite analizar lo que son los impuestos, se percataron que al utilizar la fracción arancelaria 7103 tendrían que pagar un IVA del 21%, mientras que en la 9705 se aplicaba un 10%. ¿Sí? Este es de los principales requisitos que tenemos que analizar antes de llevar a cabo una importación o exportación de mercancías. Se han dado casos incluso en los cuales proveedores ofertan ferias internacionales o exposiciones internacionales, van los consumidores, los compradores, y al momento de que llega la mercancía a México, tienen que declararla incluso en abandono ante la aduana. ¿Por qué? Porque al momento de que llega la aduana y hacen esta inspección de cuánto debe de pagar la mercancía, se me dispara el precio por la clasificación arancelaria. En el caso que tenemos aquí en pantalla, no es de que yo prefiero la 9705 porque voy a pagar menos. No, hay que analizar, entre otras cosas, el uso del producto, la composición, etcétera, etcétera, para poder determinar cuál es la fracción arancelaria correcta, no la que me conviene a mí. Y para esto tenemos que entender pues cómo funciona mi cadena de suministros. Si yo estaba sentada a tan solo un clic de hacer mi pedido en el extranjero, de ya muchas empresas intermediarias que hacen compra-venta de prendas de vestir provenientes de China, por ejemplo, yo estoy en la comodidad de mi casa, le doy un clic esperando mi pedido y preocupada porque no ha llegado y no conozco el detrás de cámaras. ¿Qué hay en ese detrás de cámaras? Pues lo siguiente, tu proveedor o el proveedor que está haciendo la transacción internacional debe de tener el producto en tiempo y forma, como lo vemos en pantalla, correctamente embalado, emplayado para su distribución. Esto lo veríamos nosotros de una forma pues muy obvia quizá, sin embargo, existen unos términos que se les conoce como Incoterms, que son los términos internacionales de compra y venta, los cuales te permiten delimitar cuáles son las obligaciones y derechos entre el importador y el exportador, desde trámites, desde pago de impuestos, hasta características adicionales o el más mínimo detalle, por ejemplo, de quién debe de embalar la mercancía. Hubo un cliente hace un par de años, alrededor de 10, 12 años aproximadamente, que recibía productos de China. Eran productos que él tenía que tener correctamente clasificados para su distribución. En cuanto llegaran al almacén, se daba de alta en el inventario y procedía a la distribución. Nos manda a llamar, en ese entonces estaba laborando en una agencia aduanal y hasta ese momento, después de no sé cuántas transacciones que tuviera ya el cliente con otras agencias aduanales, hasta ese momento el cliente se dio cuenta de que su mercancía no venía paletizada, siempre llegaba a granel, es decir, los productos de manera individual y nosotros teníamos que embalarlo y emplayarlo. Esto pues generaba tiempo, costos y no estaba acomodado de la manera correcta porque él daba una instrucción en origen y en destino no estaba llegando. ¿Qué tuvo que haber hecho o lo que tuvo que hacer este cliente? Pues fue analizar el Incoterm que habían negociado previamente con el proveedor en origen para confirmar y corroborar que su mercancía estuviera en las condiciones adecuadas en el momento adecuado. Una vez que se tiene ya el pedido hecho, pues se manda por el medio de transporte local
y luego se manda a un transporte internacional, dependiendo del modo de transporte. Este puede ser aéreo, marítimo, ferroviario, terrestre, según sea el origen y el destino. En el caso de los barcos, pues tienen ellos un itinerario de manera tal que se tienen que estar apegando también a este tipo de roles. Entonces, imagínense, yo estoy aquí esperando mi pedido en línea de prendas de vestir, pues yo nada más me doy cuenta o me imagino que ya llegó a algún puerto, pero vean ustedes en pantalla el hecho de decir ya llegó a puerto. Imaginémonos que hasta el fondo se ven unos buques, que esa mercancía apenas le estén descargando o que sea uno de los contenedores que aparecen en pantalla, pero que esté hasta piso. ¿Cómo le voy a hacer yo, simple mortal, para ir? Este es el puerto, es un puerto marítimo, es el de Manzanillo, de hecho. ¿Cómo le puedo hacer yo para ir y decir, ocupo la mercancía que está hasta abajo de ese contenedor? Existe una serie de procedimientos y eso es lo que muchas veces las empresas desconocen o quienes están incluso en el proceso de importación o exportación también no conocen. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo primero, diferenciar lo que es una aduana y una agencia aduanal. ¿Qué es una aduana? La aduana de México es una dependencia de gobierno la cual va a regular el ingreso y la salida de mercancía. Este ingreso y salida que es regulado por esta aduana tiene que ser también para apoyar a la generación de estadísticas de importaciones, exportaciones y de esta manera retroalimentar a lo que es la balanza comercial. Ahí es cuando vemos si tenemos un superávit o si tenemos un déficit. ¿Cuál es la diferencia entonces con un agente aduanal? El agente aduanal es una persona física autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar despachos de importación y exportación. Esto, es decir, yo hago una transacción de comercio, hago toda mi operatividad y finalmente entrego todos los documentos a la aduana de México. Hay diferentes tipos de aduanas. Son aduanas marítimas, aéreas, las interiores y las fronterizas. Depende del modo y medio de transporte que utilice, pues para poder llevar a cabo la operación. Es así como en el caso de transporte o despacho marítimo, la logística llevaría esta secuencia. Si tú ya hiciste ese pedido internacional que se va a transportar vía marítima, tengo que estar al pendiente o tienes que estar al pendiente de la ETA. La ETA, ¿qué es? Es la fecha estimada de arribo. Es esa fecha que te notifica la línea naviera de embarque y desembarque. Es decir, cuando recibe la información, corrobora que todo esté bien, documenta tu contenedor o puede ser nada más una parte de ese contenedor que hayas rentado tú para importar mercancía, es decir, que no estás ocupando todo el espacio, a eso se le conoce como mercancía consolidada y a su vez notifican previa autorización del cliente al agente aduanal, que ya decíamos que es la persona física que entrega la documentación a la aduana. Este agente aduanal te va a ayudar a hacer todas las operaciones dentro del puerto, aeropuerto, frontera o bien la aduana interior. Los documentos que va a manejar, por ejemplo, es el pedimento, que es con el que acreditan el pago de impuestos, el BL, en el caso de vía marítima, si no sería una guía aérea o conocimiento de embarque, el BL que garantice que el propietario de la mercancía es determinado cliente. Esta documentación, obviamente, la recibe previamente del importador o del exportador en México para que él esté facultado de presentar estas operaciones ante la aduana. Posteriormente, ¿qué hace? Hace esa revisión de mercancía en el caso de importación, que estamos dando el ejemplo de cuando compras en el extranjero, hace una revisión de mercancía a través de un procedimiento que se le conoce como previo. Después de ese previo, ratifican que la información esté correcta para pagar los impuestos y posteriormente hacer
el despacho o las maniobras de despacho. En este inter, recordemos que el código arancelario nos va a indicar dos cosas: qué impuesto voy a pagar y qué regulaciones tengo que cumplir. Si en este previo yo digo, la mercancía no cumple, pero a lo mejor no se dan cuenta, o ya después pasando el despacho etiquetamos correctamente. Esta mercancía va a pasar por una ruta que se le conoce como ruta fiscal, que es la imagen que viene en la parte inferior izquierda. Pasa por la ruta fiscal y va a ser revisada por autoridades aduaneras. Estas autoridades aduaneras que trabajan para la aduana, no para la agencia aduanal, van a verificar lo que la agente aduanal, por instrucción del cliente, está realizando. Es decir, si está cumpliendo con el pago de contribuciones, los tipos de aranceles que pueden ser ad valorem, específico o mixto, es decir, puede ser porcentual o una unidad de medida por una unidad de valor, entre otras cosas. Y si está cumpliendo con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Si mi producto, por ejemplo, no venía, como decíamos, correctamente etiquetado, aquí es donde autoridad aduanera me puede revisar e identificar que no estoy cumpliendo con esos requisitos. En esa ruta fiscal que va formada, se habilita un semáforo que tiene nada más dos colores, el verde y el rojo. El verde es un desaduanamiento libre y el rojo es un reconocimiento aduanero. Si te cae en términos logísticos o argot logístico un reconocimiento aduanero, pues esta autoridad va a tener que revisar tu mercancía, inspeccionar lo que dijimos anteriormente, y en el peor de los casos te puede, decimos también en el argot logístico, caer un PAMA. ¿Qué es un PAMA? Pues es un procedimiento administrativo en materia aduanera, donde incluso te pueden llegar a embargar esta mercancía. Por eso es importante que con anticipación se revisen todos los requisitos de la cadena de suministro para poder cumplir en tiempo y forma con los pedidos. ¿Qué nos trajo entonces esta pandemia o estos efectos del COVID-19 en el comercio internacional? Si ya decíamos que tengo que cumplir con ciertos requisitos para importar o exportar mercancía, imagínense ante un colapso de cadenas de suministro, donde en el puerto, que tenemos aquí en pantalla el puerto, donde en el puerto yo estoy obligado a cumplir con revisión de mercancía, pago de impuestos, cumplimiento de obligaciones y regulaciones no arancelarias, entre otros. ¿Cómo le hacíamos para que esas cadenas no se vieran colapsadas y fluyeran de manera correcta? Lo que tuvieron que hacer en algunos casos fueron ajustes a esas partidas en el sentido para agilizar la importación de ciertos productos. En el caso de cubrebocas, recordaremos todos que hubo un desabasto de mascarillas, de cubrebocas. ¿Por qué? Pues porque no había la capacidad de producción suficiente, nadie estaba preparado para esto. Las empresas mismas que generaban o producían ese tipo de productos, pues llegaron a elevar los costos también al ver ese análisis de la oferta y la demanda, disparan los precios. Sin embargo, pues al no tener gente que pudiera estar operando de manera habitual en el puerto, los puertos estaban colapsando. Esos puertos no podían hacer maniobras de importación o exportación porque el personal corría riesgo de contagiarse. Esos requisitos de tarifa no se llevaban de manera ágil, pues porque era una serie de pasos o procedimientos, lo cual dio origen a hacer una reestructuración, a esa adaptabilidad derivada del comercio internacional por el impacto del COVID. Y a pesar de todo eso, como tenemos en pantalla, pues México en el 2021 estaba entre las primeras 15 economías con más relaciones comerciales, ocupaba el número 11 a nivel mundial en exportaciones y el número 2 a nivel América. En el caso del puerto de Manzanillo, en el 2021, a pesar de pandemia, fue el puerto del Pacífico que tuvo un mayor movimiento de contenedores, según datos proporcionados por la CEPAL. Obtuvo 3.371.438 TEUs, movimiento de TEUs, que viene siendo, es la unidad de medida en el comercio, movimiento de contenedores.
nos dimos cuenta cómo los puertos jugaron un papel fundamental para esta cadena de suministros. Se dispara el comercio electrónico, se ajustaba nuestra cadena de suministros a una nueva planeación. Se veía la necesidad o se ve la necesidad de reenfocarnos en cuestiones de ciberseguridad, optimizar procesos internos y externos dentro de la empresa, disminuir los tiempos de entrega, porque ante el colapso de estas cadenas de suministro, pues los tiempos de espera también se dispararon. Los buques que llegaban o tenían una ETA estimada, en ocasiones se estaban rolando. Hubo también desabasto de contenedores ante el incremento de la demanda. Los costos de los contenedores o de renta de contenedores marítimos se dispararon también por esa sobredemanda. Hay que hacer también nuevos ajustes en cuanto a la protección de los productos o la originalidad de los mismos. En el caso, por dar un ejemplo, Suiza hizo un convenio con la industria relojera de manera tal que están insertando un chip en sus productos para ratificar la autenticidad de ellos mismos. Esta forma en que distribuimos la mercancía, entonces, ¿qué nos ha hecho reflexionar? Que los hábitos de consumo han cambiado. Ese es un desafío. Lo que el cliente estaba acostumbrado a pedir, ahora ya no es suficiente. Tenemos que estar a la vanguardia ante los cambios derivados de este colapso de las cadenas de suministro y las nuevas tendencias de tecnología. Tenemos que analizar o mapear toda la cadena de suministros para su buen funcionamiento. Tengo que traspasar esas barreras técnicas como productor, como exportador, como importador. Se tienen que generar nuevas labores titánicas de puertos para agilizar el intercambio de mercancías y estar consciente de que el personal que va a estar a nuestro cargo, sobre todo en el rubro de importación o exportación, debe de estar a la vanguardia y adquiriendo o actualizando sus conocimientos. El intercambio de mercancías, por lo tanto, ya no va a ser de la manera tradicionalista, tenemos que ir más allá y vamos también de la mano estimulando lo que es la investigación académica. Si se fijan o si pudimos apreciar, como pudimos apreciar en pantalla, todo lo que pasó del colapso de la cadena de suministros en comercio internacional derivado de la pandemia, pues va pegado a lo que nos estipulaban en el marco teórico varios autores que decían cómo es la importancia de la calidad del producto, los hábitos de consumo, el transporte, los apoyos logísticos, las regulaciones y restricciones no arancelarias, el pago de impuestos. ¿Qué quiere decir? Que antes de identificar o predecir un posible colapso derivado de una pandemia, el estado del arte o los investigadores que vienen de investigaciones desde los años 50 o de la década de los 50, ya identificaban todos estos rubros, pero no al no existir una homogeneidad, hay una diversidad de aristas que las empresas de repente están un poquito dispersas, abatiendo, lo cual se pudiera unificar a través de la investigación. Se ha visto también el incremento de la tecnología, el uso de inteligencia artificial, el uso de las TICs en el puerto también se va a ver muy presente. Hemos visto muchos colapsos, no solo lo de la pandemia, también escuchamos lo del canal, de que lo que hizo, lo que ocasionó un solo barco en este canal. ¿Qué tendencias también se están viendo en cuanto a las pymes globales? Que hay que ser empresas globales, aunque seamos pymes. En la Unión Europea, por ejemplo, ya se habla de micro multinacionales. El just in time ya no es opción. Ahora tenemos que pasar al just in case. Necesitamos estar listos para batir cualquier tipo de disrupción en nuestra cadena y estar siempre respaldados, ya sea por tecnología personal, inteligencia artificial, entre otras cosas. Ejemplos. En República Dominicana están tratando de agilizar el despacho en 24 horas. Se debe de tener un mayor control de mercancía contenerizada. Hay que revisar las cuestiones de etiquetado y reetiquetado.
Hay quien dice que no debe de estar más de 12 horas en el puerto tu mercancía. ¿Esto a qué nos va a llevar? A una evolución del cross-docking, donde la mercancía va a llegar o debería de llegar al puerto sin necesidad de estar almacenada, así como llega, se tendría que estar despachando. Hay que verificar que estas certificaciones de proveedores agilicen también estos procesos porque no podemos estar exentos de lo que es del contrabando de mercancías y demás. Y pues bueno, esto sería todo por mi parte. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora. Bien, pues si alguien tiene preguntas, puede hacerlo de viva voz. Adelante. Por ahí Carlos Mario nos preguntaba. Adelante, Carlos Mario, por favor. Sí, hola, buenos días. Pues una pregunta. Nosotros aquí en CIATEC hemos hecho algunas investigaciones, hemos convivido con algunos pequeños productores y hemos encontrado una problemática en común en varios cultivos que tiene que ver con la incapacidad del pequeño productor de dar salida a su producto debido a que solamente tienen acceso, por ejemplo, a intermediarios. Son el único con quien pueden comerciar. Entonces, me gustaría saber cuál es su opinión respecto a esta oportunidad que puede ofrecer el e-commerce para los pequeños productores de poder acceder a mercados internacionales, porque los datos que nos mencionas bien podrían ser, revelar un poco lo que está ocurriendo sobre el comercio internacional, pero generalmente ese comercio internacional es dominado por grandes empresas, por empresas que tienen una influencia sobre mercados nacionales, para nosotros internacionales, por supuesto, tienen dominio sobre, por ejemplo, Europa, tienen dominio sobre Estados Unidos y cualquiera que quiera comerciar o vender un producto en esos mercados que son atractivos a nivel mundial, pero se encuentran dominados por estas grandes empresas. ¿Qué tan grande consideras que puede ser la oportunidad para que mediante el e-commerce se pueda tener acceso a mercados de este tipo, a los mercados internacionales, sin necesidad de pasar por estos grandes intermediarios? Sí, muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Efectivamente, sí hay rubros que se pueden abordar para que estas pequeñas empresas, medianas, etcétera, pues puedan tener la apertura e ingresar a lo que es el mercado global. Lo primero que se tiene que hacer es un análisis, un diagnóstico, como lo veíamos, de manera tal que identifiquemos un tipo de análisis FODA de comercio o de empresa potencialmente exportadora o una empresa ya en condiciones de exportación que no quiere, digamos, brincar esa barrera a la exportación. Y las aristas que estuvimos analizando, derivadas precisamente de la investigación que estoy manejando, pues coinciden en todos los rubros que en ocasiones los empresarios o las pequeñas empresas no vislumbran, en el sentido de que tenemos que verificar si el personal, por decir un ejemplo, si el personal que tenemos a cargo tiene los conocimientos suficientes o está correctamente capacitado para iniciar un proceso de exportación. Tenemos que analizar también nuestra capacidad de producción, porque si este negocio o esta empresa que me comentas funge como intermediario, habría que analizar también si la capacidad de producción que tiene es suficiente para ingresar a un mercado al extranjero, o esta empresa intermediaria lo que está haciendo es juntar varias producciones para poder abastecer al mercado en el exterior. Porque el problema no es cumplir con el primer pedido, el problema también va a surgir al momento de que tengamos que abastecer la demanda constante y donde ya va a ir de por medio un contrato de compra-venta internacional donde tengo que estipular el Incoterm que veíamos para la importación o exportación según sea el caso y pues todas las demás aristas, qué impuestos voy a pagar, qué regulaciones. Es decir, tenemos que hacer, insisto, el diagnóstico previo de la potencialidad de esta empresa para poder iniciar ya el proceso de exportación. No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor Carlos Mario. Tenemos otra pregunta, doctora, de Cristian Alvarado. ¿Cuáles serían las principales complicaciones para el comercio de alimentos?
El comercio, muchas gracias. El comercio de alimentos sí es un poco más delicado en el sentido de que ya está impactando a la cuestión salud. Aquí hay que revisar si es, por ejemplo, un producto a la exportación. Por lo general, un producto a la exportación de México va a estar exento del pago de impuestos. Sin embargo, aquí el ingreso de mercancía a un mercado extranjero me va a requerir mayor cumplimiento de mayor regulaciones y restricciones no arancelarias o incluso también los mismos impuestos. Necesito analizar principalmente la tarifa o el código arancelario, el sistema armonizado, llámese fracción arancelaria. Necesito verificar previamente mi fracción arancelaria para identificar cuáles van a ser los requisitos que voy a tener que cumplir en ese mercado en el extranjero. Por ejemplo, productos que van a Estados Unidos pues, tienen que cumplir con certificados, planes de certificados y también con el cumplimiento de la FDA, porque ya va para consumo humano. Incluso los nuevos productos o que vienen procesados, hay que cuidar también la cuestión de los envases, porque en Europa sobre todo ocupan material que sea biodegradable. Tenemos otra pregunta de si hay alguna política pública o reglamentación que sea clave conocer profundamente para poder exportar nuestros productos. Ok, pues más que política pública, es una serie de normatividad que existe en el ámbito de comercio internacional, como ya bien lo comentaba el doctor que inició con la sesión de preguntas, pues se hacen, son diversas aristas. Primero, por ejemplo, a través de la investigación, y lo que son instituciones académicas, puedes llevar a cabo lo que es asesoramiento o estos centros de investigación, un asesoramiento previo antes de iniciar el proceso de exportación. También hay dependencias de gobierno, estatales, nacionales, etcétera, especializadas en lo que es el impulso al comercio internacional o comercio exterior. Y la normatividad que está más apegada a este proceso de importación y exportación de mercancías es conocida como la ley aduanera. La ley aduanera cambia de manera anual, pero esos cambios pueden ser en ocasiones no tan profundos, vaya, así que la normatividad que esté vigente es muy probable que continúe así por una cierta cantidad de tiempo. También analizar los Incoterm que ya les mencionaba, porque estos van actualizándose. Ahorita la tendencia es que se actualizan cada 10 años, tenemos diferentes tipos de versiones. Pero lo que es la ley aduanera, la ley de comercio exterior, los Incoterm y apegado a lo que es el DOF y alguna norma que pudiera surgir esporádicamente por algún suceso a nivel nacional, pues también estar nada más al pendiente. Perfecto, muchas gracias. Nos comenta Pedro Robles que además de FDA son importantes las regulaciones de USDA por las plagas. Es correcto. Sí, son diferentes aristas, la cuestión de productos, todo lo que sea nocivo para la salud, a lo mejor que no nada más sea de consumo humano, pero que sí pueda afectar de manera indirecta al consumidor final, va a estar muy regulado. También nos comenta el doctor Luis Olvera, bueno, nos pregunta, dice que las medidas sanitarias y fitosanitarias pueden cerrar la comercialización de productos agrícolas. ¿Cómo está México en estas MSF, medidas fitosanitarias? Bueno, estas medidas no van a estar siempre estáticas, va a ser algo dinámico. Tal es el caso de la pandemia que nos vino a visualizar otro escenario. Recordemos también cuando nos han cerrado fronteras, por ejemplo, cuando nuestro producto pues no cumple o aparentemente no cumple con determinados requisitos, son esas barreras o regulaciones y restricciones no arancelarias que nos impiden en ese flujo de libre comercio. Sin embargo, aquí la recomendación sería, como bien nos mostraba ya el estado del arte, pues estar siempre bien capacitados, como sobre todo las personas que van a estar al frente del área de exportaciones, importaciones, según sea el caso, y también verificar las actualizaciones y no enfocarnos sobre todo a un solo mercado de exportación, que lamentablemente es algo que México ha estado viviendo a lo largo de los años. Somos un país
que tiene una gran cantidad de tratados de libre comercio y seguimos abasteciendo a un solo cliente o a unos cuantos clientes, pudiendo diversificar aún más las operaciones. Una recomendación, así como paréntesis, sería pues, buscar en ocasiones, hay buenas ofertas por parte de gobierno en las cuales hacen misiones comerciales y si tu empresa o tu producto ya está bien posicionado, pues te puede permitir este tipo de misión comercial, conocer posibles clientes potenciales. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más que dice, desde la diversificación ante posibles cambios en el gobierno de Estados Unidos, el TMEC o BRICS, ¿qué oportunidades hay para los productos mexicanos? Bueno, una de las ventajas que tenemos como país o cercanía con Estados Unidos es que estamos precisamente bien posicionados en cuanto a ubicación estratégica. Sin embargo, insisto, tenemos que tratar también de diversificar nuestra oferta, porque una de las aristas que menciona el estado del arte es también estar consciente de los cambios políticos que pues ya no dependen al 100% de nosotros. Una de las ventajas que tenemos como país al contar con el TEMEC es que tenemos ya todo previamente establecido en un tratado de libre comercio. Sin embargo, no podemos o de nosotros no depende controlar la forma en cómo se va a conducir un gobierno extranjero. ¿Qué necesitamos como empresa? Estar capacitados, estar al pendiente de las regulaciones y restricciones no arancelarias que pueda imponer un país en el extranjero y tratar de diversificar nuestros productos, buscar este mercado meta en otros TLC de manera que pueda ser como una alternativa. Ya lo vimos en el caso de hace unos años, el caso eran aguacates, eran provenientes de Michoacán, iban hacia Estados Unidos, los detuvieron en frontera, no cumplían con ciertos requisitos y el producto terminaron exportándolo o revendiéndolo, exportándolo hacia Canadá, ¿sí? Es buscar la solución, porque las barreras o las regulaciones y restricciones no arancelarias incluso pueden imponer tanto México como otros países medidas de salvaguarda. Eso no lo podemos contemplar, es como el COVID que llega sin avisar, pero debemos de estar preparados sobre lo que decía aquí en las últimas diapositivas, no es just in time, es just in case, en eso es en lo que nos debemos de enfocar también. Muchas gracias. La última pregunta dice, ¿cuál considera que sea el futuro del comercio internacional con el efecto del nearshoring en el estado de Jalisco? Pues eso es una temática pues nueva que está ahora sí que de primera mano. Antes de incursionar en este tema, es importante hacer una reestructuración interna en las empresas, que nos quede claro que el mercado no va a ser constante, que aunque nosotros como empresa pongamos estratégicamente una planta a un lado de nuestro principal consumidor internacional, no es garantía. Debemos de revisar procesos, disminuir costos, apostarle más por el uso de tecnología y estar a la vanguardia sobre estas nuevas tendencias. El e-commerce nos agiliza el comercio, sí, nos incrementa también la cantidad de competidores, porque no es como antes que empezamos desde un ejemplo de sección amarilla y ahorita tenemos a tan solo un clic una inmensa gran diversidad de proveedores. Necesitamos enfocarnos no nada más en seguir la estrategia de ubicación, sino de cómo le voy a hacer para ser más competitivo, qué me va a diferenciar a mí como producto para posteriormente generar esas alianzas y disminuir los costos. Recordemos en la presentación, por ejemplo, el puerto que está tratando de buscar un cross-docking de manera que el puerto ya no funcione como un almacenaje o zona de almacenamiento grande, sino que sea entra el producto y sale el producto. Lo mismo tiene que hacer la empresa, una reingeniería, un análisis interno para revisar desde sus diversas aristas, así como lo vimos en esta presentación de qué nos muestra el estado del arte. Ten cuidado con A, B, C, D y posteriormente pensar en esta nueva tendencia. Pues parece que no hay más preguntas, así que no me resta, doctora, más que agradecer
a nombre de las instituciones y organizadores del Seminario Interinstitucional Ciencia, Tecnología y Humanidades para la Sostenibilidad Territorial, el que hayas tenido la generosidad de compartir con nosotros este tema tan interesante y esperamos tenerte en emisiones futuras. Muchísimas gracias. Al contrario, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Gracias, y a todos los asistentes al seminario, pues gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos en nuestra próxima emisión con más temas de interés para la comunidad científica. Que tengan todas y todas un excelente día. Gracias. Igualmente, bye.